Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre los sistemas de fuerzas, en particular el sistema concurrente, donde veremos unos ejemplos en los que se determina una fuerza resultante, que es una fuerza neta que sale de aplicar trigonometría a las fuerzas que componen dicho sistema, usando las funciones seno, coseno y tangente. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Primero que nada vimos, ¿se acuerdan cómo descomponer y componer de coordenadas cartesianas a polares? ¿Sí? Y acá es donde vimos nosotros el paso a paso. ¿Sí? Vimos un ejemplo con dos fuerzas que estaban en el mismo cuadrante. ¿Sí? Teníamos los datos, siempre tenemos datos el módulo y el ángulo. ¿Sí? Módulo y ángulo, siempre. ¿Sí? El primer paso era descomponer en sus coordenadas x, y. ¿Se acuerdan cómo nos quedaban colineales? El segundo paso era sumar las que estaban en cada uno de los ejes colineales. ¿Sí? Y después el tercer paso era volverlas a recomponer a coordenadas polares para sacar el resultado. ¿Bien? También vimos qué pasaba cuando teníamos una fuerza, una o las dos podemos ya tener en los otros cuadrantes que no sea el primero. ¿Sí? Por ejemplo, este segundo ejemplo, ¿sí? Siempre con sus datos, módulo y ángulo de cada una. Paso 1 que era descomponer en sus coordenadas x e y. ¿Sí? Pasar de polares a cartesiano. ¿Bien? Y prestar atención en los signos de las fuerzas que no estén en el primer cuadrante, como vimos acá, ¿se acuerdan? Para eso utilizamos el criterio del ángulo suplementario. Bien, tercer paso, otra vez lo mismo, tenemos fuerzas colineales sobre los ejes X e Y, hay una de ellas que tiene distinto sentido, por lo tanto se restaba, como vemos acá, signo menos, bien. Y tercer paso es simplemente volver a todas esas coordenadas que nosotros sumamos, ¿sí? Era pasarla directamente a polar. ¿Sí? Entonces siempre tenemos tres pasos. ¿Bien? Esto lo vimos solamente con dos fuerzas para después poder llevarlo a nuestro otro caso, ¿sí? Y abrir otra ventana, para poder aplicarlo en la vida cotidiana. ¿Bien? Y ya empezamos a ver, de cada ejemplo que nosotros teníamos en la vida cotidiana, de ver dónde nosotros podemos llegar a tener lo que era una fuerza resultante. ¿Bien? Ahí vemos. O sea, estudiamos primero vectores, después estudiamos trigonometría. Con vectores y trigonometría hicimos análisis de las fuerzas que están en distintos cuadrantes. Y con ese análisis de fuerzas de distintos cuadrantes pudimos analizar situaciones reales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos esto? ¿Sí? En este caso había un solo bombero, ¿no? El que está ahí con el vector entonces. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Descompusimos todas las fuerzas de ese sistema. Bueno, en realidad, primero que nada, ese sistema lo pasamos a un sistema de cartesiano. ¿Sí? O diagrama de cuerpo libre, como lo llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir? En realidad estamos liberando todos los dibujos y poniendo solamente el eje cartesiano, en donde concurren todas las fuerzas. En este caso eran las manos de la mujer, ¿se acuerdan? En ese caso yo simplemente lo que hacía era copiar las direcciones de los vectores y sus ángulos. ¿Bien? Es decir, analizaba primero acá, veía yo cuántas fuerzas tenía, las contaba, y las direcciones de cada una, es decir, los ángulos. ¿Bien? Una vez que yo tenía este diagrama de cuerpo libre, ahí sí puedo aplicar lo que vimos recién. Paso 1, 2 y 3, ¿sí? Proyecciones de cada cuadrante, ¿sí? Fx, Fi de las tres, en este caso son tres, como ven ahí, ABCX, ABCY, ¿bien? ¿Qué hacíamos con todas esas? Bueno, todas esas nos quedan colineales sobre el eje Y y colineales sobre el eje X, ¿sí? Todas las X le sumamos y todas las Y le sumamos, ¿sí? De forma tal que yo obtenga una sola FI y una sola FX, ¿bien? Que son las azules que se ven acá en el gráfico, ¿sí? Y después, ¿qué hacía? Pasar a polares como el último paso, ¿sí? Para poder obtener el resultante. Es decir, el único paso que yo le agregué a los otros tres, en realidad, el paso 1, ahora es previo. Como yo tengo una foto, el paso 1 es hacer diagrama de cuerpo libre. ¿Bien? Paso 2, descomponer todo en X y Y. Paso 3, sumar todos los X y Y. Paso 4, volver a recomponer todo a polar, ¿sí? Entonces eso a mí me da una fuerza resultante, que es la que está en negro acá, que es la que yo grafico en función que me da, fíjense, el módulo de 225 newton, y un ángulo de menos 55,37, porque es menos, porque no sentido horario, y eso es unitario. ¿Bien? Acá lo que haría falta es un paso 5,
¿sí? Acá está justo. Paso 5, ¿sí? Hacer este sistema estático de que esto trata de unidad. ¿Qué quiere decir? Yo acá voy a tener una fuerza resultante, que si yo me voy a mi gráfico, se me va a venir contra la pared. Quiere decir que si la mujer se larga, se acuerdan que se caía. ¿Sí? Bueno, para hacerlo estático, yo necesito a esa fuerza resultante hacer una igual y opuesta, de tal forma que se anulen. ¿Sí? Entonces, para que sea opuesta, tiene que tener la misma dirección, el mismo módulo, pero, solamente cambia el sentido. Es la rosa que vemos acá. ¿Sí? Entonces, si el módulo era 225 newton, el nuevo módulo va a ser menos 225 newton. ¿Sí? Y me quedaría este que está en rosa acá, que es opuesto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo entonces vuelvo a mi gráfico, me hacía falta un bombero más, ¿sí? Que tenga este ángulo que yo calculé de resultante y el 225 negativo por este lado. ¿Sí? De esta forma el sistema va a estar estático. La mujer se puede colgar de ahí, ¿sí? Con el pie trabado, que habíamos dicho nosotros. ¿Sí? Y este sistema es una foto, está quieto. Por más de que los dos bomberos estén tirando, eso se queda así. Por eso se llama estático. ¿Bien? Bueno, vamos a repasar otros ejemplos. Voy a cambiar de presentación. Bueno, ¿qué observamos ahí? ¿Qué se puede observar en esa foto? ¿Qué tipo de sistema les parece a ustedes que es este que estamos viendo ahí? Primero, ¿no? Es un sistema, acuérdense que vimos el ejemplo de sistemas de fuerzas colineales, sistemas de fuerzas paralelas y sistema de fuerzas concurrentes. Este de acá, ¿cuál les parece que puede ser? Acuérdense que para que sea colineal, ¿sí? Tiene que compartir el mismo punto de aplicación que está. ¿Está bien? No habría problema con ese caso. Está ahí. Sí, Correcto, Julio, son concurrentes. Sí, decime, Nicolás, iba a decir lo mismo. sí, sí, eso, perdón, perdón. No, no, está muy bien, chicos, aporten. Acuérdense que mientras más aporten, mejor. ¿Sí? ¿Por qué no son colineales? Porque si bien tienen el mismo punto de aplicación, no comparten la misma dirección. ¿Sí? ¿Cuál era la misma dirección? ¿Sí? Que estén los dos sobre la misma recta de acción, ya sea esta o ya sea esta. Último episodio. Ya sea esta. ¿Sí? Si tienen dos rectas de acción distintas, entonces están formando un ángulo entre los dos. ¿Sí? Un ángulo alfa. ¿Bien? Y si hay un ángulo alfa, entonces quiere decir que tampoco son paralelas, porque para que sean paralelas, tenemos que tener las dos, una por ejemplo tirando de acá y otra tirando de acá. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener distintos puntos de aplicación. ¿Está bien? Entonces, las fuerzas colineales tienen que tener mismo punto de aplicación y misma dirección. En este caso. Las fuerzas paralelas tienen distintos puntos de aplicación, como vimos en la clase pasada, ¿sí? Y en este caso tampoco se cumple porque están las dos desde acá al medio. Bien, por lo tanto son concurrentes. Cuando forman un ángulo, lo más probable es que sean concurrentes, ¿sí? Como vemos acá abajo, fíjense que sería el esquema del diagrama de cuerpo libre, sería ese ahí. Eso voy a borrar un poco las cosas. ¿Sí? Entonces, lo que hago, como le dije recién, yo tomo esa foto, a ver, le voy a poner un poco más abajo, yo tomo esa foto y el primer paso, entonces, ¿qué hago? Es el análisis para saber qué fuerzas interactúan, qué ángulos interactúan, ¿sí? Y lo dibujo simple, ¿sí? Entonces, fíjense, yo observo que tengo esta fuerza que está interactuando acá y esta otra fuerza que está interactuando acá. ¿Bien? ¿Qué son? Como les dije yo, son tensiones. Si estos fueran cuerdas, esas fuerzas son tensiones dentro de esas cuerdas. ¿Bien? Bueno, me fijo que tengo dos fuerzas y me fijo sobre que tengo un ángulo. ¿Bien? Entonces, eso que está en azul, chicos, yo lo tengo que dibujar en un diagrama de cuerpo libre. O sea, despejar la foto y representar en un plano cartesiano. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Lo dibujo ahí. ¿Bien? Y a su vez, le pongo mis ejes cartesianos. ¿Bien? Sería así.
¿Está bien? Este sería entonces el eje Y. Eje Y. Pero es muy chiquito. Ahí lo grande. Este sería el eje Y. Y este sería el eje X, ¿sí? Por supuesto acá que vamos a tener el eje menos X y el eje menos Y. Se me superpuso con la otra imagen que queremos enseguida. Bueno, ¿está bien? ¿Se entiende? Y el ángulo. ¿Sí? Bien, entonces con ese ángulo, llamémosle alfa. ¿Sí? Entonces yo tengo, fíjense, cómo yo pasé de mi foto, pasé a mi diagrama. Yo lo único ahora que tengo que hacer es resolverlo, como vimos nosotros anteriormente, ¿sí? Descomponer cada una en sus coordenadas X, después sumar los X con X, los Y con Y, y después pasar a polar, ¿sí? Pero primero estoy mostrando para que ustedes sepan identificar el sistema de fuerza concurrente. Bien, fíjense acá, tenemos otro ejemplo, ¿sí? ¿Por qué este es el sistema de fuerza concurrente? Bueno, primero, porque si ustedes van a ver que en realidad nosotros la tenemos aplicada en dos lugares distintos, ¿sí? Pero una vez decir, profe, si está aplicando en dos lugares distintos, entonces no serían paralelas, no. Primero, paralelas no son porque fíjense que tienen dos ángulos distintos, ¿sí? Y segundo, en realidad lo que comparten acá es el punto de aplicación del bote, ¿sí? Fíjense el siguiente, si yo saco esta fuerza, ¿sí? Yo lo que estoy moviendo, estoy aplicando el error sobre el bote, ¿está bien? Fíjense. Mi punto en común es el bote, que ya lo vimos antes, ¿se acuerdan cuando vimos lo de los ejemplos de botecitos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo ahora hago las paralelas, aplico el método paralelogramo, ¿dónde me quedan a mí esas fuerzas? Esa fuerza es la resultante, disculpen el dibujo así grosso modo, no es ni más ni menos que este que está acá. ¿Sí? Esa a mí es la que me quedaría centrada respecto del origen. ¿Cuál es el origen? El bote. ¿Sí? Esa sería mi fuerza resultante. Aplicar el método paralelogramo, o sea, método gráfico, ¿sí? Si después nosotros tenemos que aplicar el método analítico, hacemos lo mismo que hicimos acá en el primer gráfico. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que primero examinar la foto, ¿sí? Para después poder hacerlo el diagrama de cuerpo libre. Si nosotros no fuéramos, si nosotros no fuéramos un diagrama X, ¿sí? Ese bote, ¿qué tendríamos? Que el centro es el bote, como dije recién, porque los dos están aplicándose al bote. ¿Bien? Entonces sería, para que ustedes vean, esto que nosotros tenemos acá, el centro de coordenadas de origen, en realidad sería mi bote. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué hago? Y bueno, acá entonces voy a copiar la F1 y la F2. ¿Bien? ¿Con qué? Con sus respectivos ángulos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los ángulos? Los ángulos que ellos formen con la horizontal. Es decir, si yo trazara una línea imaginaria acá, viene en la base de F1, ¿sí? Yo acá tendría un ángulo. ¿Sí? Llamémosle alfa. Alfa. ¿Sí? Ese sería mi ángulo. Bien, generalmente el ángulo, todos los ángulos son datos, la mayoría, si no hay que calcular los suplementarios, ¿se acuerdan que yo les dije? Y si yo trazara una horizontal acá, imaginaria, yo tendría acá otro ángulo, ¿sí? Beta. Bien, que en este caso una vez que es un ángulo opuesto, ¿se acuerdan? Entonces acá tendría beta y acá tendría alfa. ¿Sí? Bueno, fíjense que yo voy a tener, entonces, en este caso dijimos que buscamos F1, en este caso F2. ¿Sí? Entonces, nosotros en este plano cartesiano aplicamos el método de paralelogramo y obtenemos este gráfico que estaría acá, ¿sí? A su vez, si hacemos el cálculo analítico, si le damos valores a alfa, beta, F1, F2, vamos a poder obtener el método analítico, ¿sí?
Ahí les voy a mostrar un ejemplo más del método analítico, pero para que ustedes vean, lo primero que hay que hacer es siempre tomar una foto, ¿sí? Y poder pasar a lo que sería el diagrama del cuerpo libre. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar, por ejemplo, este sistema. Ahí, en ese ejemplo, por ejemplo, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué tipo de sistema es ese? ¿Qué les parece ahí? A ver? Sí, Julia, decime. ¿También es concurrente? ¿Y por qué sería concurrente ahí? A ver, ¿cuál sería el análisis que has hecho? Eso quiero que me compartas. Porque tienen diferentes direcciones. Exactamente. Como ustedes ven, están todos tirando, ¿sí?, de una cuerda, ¿sí? Y la cuerda se transmite, como dije yo, a través de tensión. ¿Bien? Ese sistema es el sistema de polea, como ustedes han visto, ¿sí? O sistema de parejo. Perdón, ahí voy a copiar una imagen. Denme un segundo. Ustedes lo han visto seguramente y lo han aplicado en varios lados, ¿no? Cuando uno tira de una cuerda, lo hace para levantar un peso, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Fíjense, cuando yo quiero levantar el balde, esto primero saben lo que es una polea, ¿no? Es una ruedita que lo único que hace es cambiar la dirección de una fuerza determinada, ¿sí? Fíjense, la fuerza F que yo hago, sería esta de acá, ¿sí? Yo la transmito ¿a dónde? Al balde, pero la cambio de dirección. ¿Cómo hago ese cambio de dirección? Con esta polea. ¿Está bien? Es una ruedita metálica y que lo que hace es girar a medida que yo tiro la fuerza, ¿sí? Cuando el sistema está estático, cuando esta fuerza es igual al peso del balde, ¿entienden? Si yo hago más fuerza, el balde va a seguir subiendo, ¿bien? Pero si el sistema es estático, entonces la fuerza que yo haga, acá, ¿sí?, la fuerza que yo haga va a ser igual al peso del balde, ¿sí? Entonces mi foto ahí estaría quieta. Igual a R, ¿sí? Esa fuerza estaría quieta. Bien, bueno, este sería el mismo caso. Fíjense, todos estos hombres deben estar levantando algo muy pesado. ¿Por qué? Porque les hace falta que sean varias fuerzas las que estén interactuando para que el sistema esté estático. Es decir, hagamos de cuenta que en vez de un balde, están levantando ese puente que se ve atrás, y ese puente es tan pesado, que sería el R ese de ahí, que necesitan mucha fuerza. A su vez, fíjense que cada uno está colocado en un lugar distinto, por lo tanto, todas las fuerzas forman distintos ángulos. Por lo tanto, todas las fuerzas son concurrentes. ¿A dónde concurren? Allá arriba, si nosotros viéramos acá arriba, estarían concurriendo a un punto que es donde están agarrando a ese puente. En el caso de nuestra figura derecha sería la polea concurrente, ¿se entiende? Entonces tenemos muchos sistemas aplicados, ¿bien? Ahora, el sistema está estático o puede no estar estático, ¿sí? Acuérdense, por ejemplo, lo que yo dije en el balde. El sistema está estático si yo hago una fuerza suficiente para levantarlo el balde, ¿bien? ¿Qué pasa si yo empiezo a tirar la fuerza, ¿sí? Lo dejo estático, yo a un punto que no tengo más fuerza, ¿sí? Y queda ahí donde está la foto. Y quedo aguantando yo el peso del balde. Y viene un amigo mío y me llena con más agua el balde. ¿Qué me va a pasar ahí? O supongamos acá, ese sistema está estático, ¿bien? Están justo los hombres con toda esa fuerza aguantando el puente. Y viene justo un helicóptero arriba y me tira un container arriba del puente. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Qué les parece a ustedes? El sistema cambia, ¿no? Porque va a cambiar, digamos, una de las fuerzas está cambiando. ¿Está bien o no? Porque el coso va a ser más pesado, digamos, el puente. Y van a Exactamente. necesitar más fuerza los hombres. Correcto. Exactamente. ¿Qué pasa si se hace más pesado? ¿Y qué pasa si los hombres no tienen más fuerza? Pasa esto. ¿Se acuerdan que yo les comenté esto la otra vez? ¿Sí? ¿Qué pasa? Llega un punto en que lo que yo estoy moviendo se vuelve tan pesado que yo no tengo la fuerza suficiente y pasan estas cosas. De ahí la necesidad de hacer, o sea, yo lo que he apuntado a todo esto, el objetivo de análisis de estas cosas, chicos, y para eso
me van a decir, ¿para qué estudiamos tanto esto? Justamente para evitar esta situación, ¿sí? El peso de la pileta se alargó tanto el brazo, ¿sí? Que el peso de la pileta se hizo mucho más pesado que el peso de la grúa, ¿sí? La grúa se hizo liviana al lado de la pileta y se fue la pileta por otro lado, ¿sí? Bueno, acá había más fotos de cómo quedó, pero bueno, no se ve. ¿Está bien? Quería mostrarles justamente las consecuencias de qué pasan cuando no se hace, la gente responsable de este tipo de tareas no hace ese tipo de análisis. ¿Bien? Entonces, fíjense, les voy a mostrar yo ahora cómo con sistema de fuerza concurrente podemos ver qué pasó. Ahí está. Se está viendo la grúa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Fíjense, hagamos de cuenta que este cuerpo rojo que está ahí es la pileta. ¿Está bien? Entonces, esa pileta, esto de acá no me importa, se voy a borrar. ¿Sí? Esta pileta tiene un peso. El peso, como yo les dije anteriormente, es una fuerza, la cual ya vamos a ver bien más adelante cómo se determina por la gravedad. Mientras tanto, yo les voy a dar simplemente un valor. ¿Sí? Eso tiene un peso. ¿Bien? Entonces, a mí lo que me está haciendo de cuerda, como el dibujo de acá abajo, ¿sí? Es el brazo de palanca de la grúa. Este sistema de acá. ¿Sí? Entonces, si yo dibujara esa parte, esta zona, si yo le dibujara en un sistema XY, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Son los negros para unificar los colores. ¿Qué me quedaría acá? Y bueno, me quedaría, primero que nada, el peso del cuerpo. Fíjense que está aplicado a la punta de la grúa, ¿no? ¿Está bien o no? Y a su vez me quedaría la fuerza, la tensión del brazo de la grúa. ¿Está bien? Me quedaría así. ¿Sí? Llamémosle la tensión del brazo y el peso de la grúa. ¿Bien? A su vez acá abajo, ¿sí? Yo también, ¿qué tengo? Voy a tener el peso de la grúa. Para diferenciarlo vamos a ponerle acá la P, la P del peso de la pileta. ¿Bien? Acá vamos a llamarle W, como se sabe llamar también. El peso. Viene de weight. En inglés significa peso. Ustedes tienen inglés si quieren saber. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Según el principio de las tensiones, yo la fuerza que hago acá se me transmite como tensión a través de esta cuerda. ¿Está bien? O sea, cuando F igual a R, ¿sí? El sistema está estático, y la cuerda tiene una tensión que es igual a ¿qué? A R y a F. ¿Sí? Y la cuerda me está absorbiendo ambas fuerzas que son iguales. Bueno, en este caso pasa lo mismo con el brazo de la grúa. Esa tensión T de acá, ¿sí? Se me transmite a mí, ¿a dónde? Acá. ¿Sí? Entonces fíjense que yo también tengo otro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Bien? Es decir, sería este mismo porque la dirección se mantiene de T. ¿Sí? Y acá le cambio W. ¿Para qué les hago esto? Bueno, primero para que vean lo que es un diagrama de cuerpo libre. Segundo, para hacer el análisis que yo le dije recién. ¿Sí? Nosotros hacemos esto, bien, fíjense que podemos aplicar el método del paralelogramo, bien, tenemos este acá, y vamos a tener nuestro resultante, bien. Lo grafico rápidamente y simplemente para que vean el efecto que esto tiene. ¿Está bien? Bueno. Cuando el sistema está estático, cuando nosotros, nuestra resultante, ¿sí?, sea menor que el peso de la grúa. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando la grúa empieza a estirar el brazo para llegar más al fondo de la casa? ¿Sí? Los dos pesos P y W se mantienen, pero lo que aumenta es la tensión. ¿Sí? Supongamos ahora que el brazo de esta grúa se mueve hasta acá. ¿Sí? Entonces yo tendría esto de acá, lo tendría colgando acá. ¿Bien? ¿Qué pasa con la tensión? La tensión es mayor, ¿por qué? Porque a mí me va a quedar resultante, esta resultante me queda mucho mayor. ¿Bien? La tensión interna de esto, de esa fuerza, vamos a ver con este color, me va a quedar bastante más grande ahora. ¿Sí? Bien. O sea,
que en realidad esta tensión de acá a mí se me va a hacer bastante más grande. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Como el principio de la polea. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que la resultante me va a quedar entonces bastante más grande ahora. ¿Cuál es la conclusión? De que yo mientras más alejo ese brazo, más grande me queda la resultante. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si me queda más grande esa resultante? Esa resultante, acuérdense que se transmite hasta la grúa. ¿Sí? Fíjense, si yo esa lo transmito acá, porque sería lo mismo como dije recién, de transmitir la tensión, fíjense que hay un momento, yo esto lo traslado hasta el eje Y, que es donde está el peso, ¿sí? La FR se me hace mayor, la FR en I, por supuesto, me hace mayor que la W. ¿Qué quiere decir? Que esta resultante en I va a ser más grande que el peso. O sea, la resultante acá arriba, ya tendría yo una FR en I. ¿Sí? FR en I. Me va a ser mucho más grande que el peso de grúa. Entonces se me vuelca. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué? Vieron con este análisis que hicimos nosotros de vectorial, podemos entender por qué se puede volcar en una grúa. ¿Sí? Mientras más alejo el brazo, más crece mi tensión. ¿Sí? Al crecer la tensión, la resultante, con el peso de la pileta, se hace más grande. Por el principio justamente de transmisión de tensiones, se me transmite a donde está la grúa. ¿Sí? Y esa resultante que está acá es la que a mí se me hace más grande. ¿Sí? Si yo tiro esto está acá, como ustedes ven, esta diferencia que está acá es la diferencia que hace que ese peso de la pileta allá arriba, bien lejos, sea mayor que el peso de la grúa. Y entonces a mí la grúa se me cae, se me hace súper liviana respecto al peso de la pileta de arriba con el sentarse. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Por qué es importante por ahí estudiar los vectores y los ángulos para poder analizar situaciones? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Vamos bien? No, profe. Bueno, ¿sí? Yo también, yo cuando vi la foto esa ahí del diario, dije, bueno, me extraña, que generalmente tienen supervisores a cargo de que le hayan mandado a una persona sola a que tire las piletas sin tener una noción, por ejemplo, de este tipo de cosas, ¿sí? Siempre un supervisor encargado que hace estas cuantitas para ver, te dicen, a ver, ¿cuánto pesa la pileta? Y mira, mi pileta pesa 1000 kilos. Entonces el tipo que conoce la grúa ya sabe cuánto es lo máximo que lo puede desplazar. ¿Entienden? En ese caso, ese análisis no lo hicieron y la grúa se lo volcó. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces otro ejemplo. ¿Sí? Pongo así antes de mostrar la segunda parte. Este es un ejemplo que también está en la guía, ¿sí? Fíjense, yo tengo, por ejemplo, los malabaristas, ¿bien? Y está la mujer colgando, muy parecido al del bombero, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Yo quiero dejar el sistema estático, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a tener esa foto, ¿bien? Y yo tengo que hacer primero tomar los datos, ¿sí? Como ven, como digo yo, siempre son los datos, las tensiones y el peso, ¿bien? 80, 50 y 70 newtons, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es analizar. Como digo yo, tengo que ver si tengo toda la fuerza y si tengo todos los ángulos, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo hay tres fuerzas, de las cuales dos son tensiones y una es un peso, ¿bien? Y, por otro lado, tengo dos ángulos, ¿sí? Fíjense, el uno es con respecto al eje X y el otro no, por lo tanto utilizo suplementario. Fíjense que está fácil, si le resto 90, yo ya tengo suplementario directamente, ¿bien? O si le sumo 90, ya lo tengo mayor con respecto al eje X. ¿Se entiende, chicos? Siempre que hacer ese análisis lo vamos a juntar. Entonces, esta foto yo la paso, ¿cuál era mi paso 1? La paso un diagrama de cuerpo. Que tenía acá, que les mostraba. ¿Sí? ¿Entienden? Yo para más comodidad le puse F directamente, pero acuérdense que las tensiones y los pesos son fuerzas. ¿Bien? Entonces, hago mi diagrama de cuerpo libre. Hago mi eje XY. ¿Bien? Coloco los ángulos. ¿Sí? Coloco las fuerzas. ¿Bien? Enseguida les voy a mostrar cómo se hace a escala, porque ahí descargué justamente me pasó un colega un gráfico XY como para poder buscarlo encima. ¿Bien? Pero mientras tanto quiero que ustedes vean cómo sería el cálculo de análisis vectorial. ¿Bien? Primero sería el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que yo copié tal cual lo que está en la imagen, pero
a modo vectorial. Si T1 le llamo F1, 80 newton inclinado y le pongo 53. T2 le llamo F2, con 53 grados respecto de la vertical. Y el peso W está justo sobre el eje menos I. ¿Sí? Entonces, en este caso no tendría ángulo, o tendría un ángulo de 270 o de menos 90 si fuera opuesto. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí, chicos, el diagrama de cuerpo libre, cómo hacerlo? ¿Cuál es lo que usaba yo para mayor sencillez? Si tengo Y, si tengo X, ¿cuál me conviene usar a mí? ¿Se acuerdan cuál era o no? Voy a poner yo directamente, voy a dibujar primero que nada la resultante en función de lo que dibujó ahí recién el video. El resultante me dio RX, RI me dio acá, ¿sí? Y RX me dio acá, ¿verdad? Por lo tanto, mi resultante tiene que ser los componentes de los dos. ¿Está bien? Sería ese verde que está ahí. A mí lo que me falta calcular es este ángulo que está acá. ¿Sí? Este ángulo que está acá. Ese ángulo, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Ahí recién calculó R cuadrado más puso R cuadrado es igual a RX cuadrado más RI cuadrado. ¿Sí? Ahí despejó la resultante. ¿Bien? ¿Cuánto le da ese resultante? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se calculaba? Rx yo tengo que es igual a 8 newton. ¿Sí? Y a su vez Ri es igual a ¿cuánto? A 24 newton. Eso es lo que me dio hasta recién, según los cálculos que hizo él. ¿Sí? Entonces ahora fíjense que yo directamente aprieto Pitágoras. 8 cuadrados más 24 cuadrados, raíz de eso. ¿Está bien? Vamos a hacerlo con mi calculadora. Tengo entonces 8 cuadrados. 8 cuadrados es 64. ¿Bien? Y 24 cuadrados me va a dar 576. Más 64 me da 640. La raíz de eso me da 25,29. ¿Bien? Entonces, Profe, ¿sí? ¿de dónde el 24? El 24 es lo que calculó recién. Mira, ahí te muestro. Ah, no, Estoy me había perdido. Está bien, estoy retomando lo que dejó acá la explicación de recién. Acuérdense lo que en este video hizo fue los primeros pasos, ¿sí? Yo le hice el primer paso, diagrama cuerpo libre, y él hizo el paso 2, 3, y ¿qué fue lo que hizo? Ahí descompuso las componentes y sumó todas las componentes, ¿sí? Sí, La suma de todas las componentes, de las componentes en X me queda 8, y la suma de las componentes en Y me queda 24. Esto que está acá arriba. sí. ¿Sí? Bueno, entonces esto así como vos lo ves, yo lo estoy llevando a mi Paint para poder hacer la suma de la resultante, es decir, este vector que se ve acá, y el ángulo. Entonces, Sí. trasladé estos valores, ¿sí? Sí. Vuelvo entonces. ¿Sí? Yo lo copié del dorado, un kilómetro. Entonces acá tengo, por el teorema de Pitágoras, que tengo al valor de Rx, sustituyo los valores, y me queda 25,29 newton. Simplemente resolví esto acá reemplazando esos valores. ¿Bien? Sí. Los valores de video los puse ahí. ¿Bien? Y reemplacé. ¿Cómo hacía para calcular el ángulo? Con el ángulo uso la razón trigonométrica, que es la tangente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía yo entonces? Y bueno, yo tenía entonces que la tangente, y llamémosle del ángulo, de alfa, que sería ese alfa, es igual a ¿qué? A RI sobre RX. Sí, puso un 7. Eso es por definición, ¿bien? Este sería mi alfa. Voy a ponerlo en verde. ¿Bien? ¿Cómo calculo eso yo? Y bueno, entonces despejo el alfa de ahí. Acuérdense que yo para pasar al otro lado, ¿qué es lo que hacía? Alfa igual a ¿qué? A la tangente, a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque yo decía que era inversa.
¿Sí? ¿De qué? Y bueno, en este caso sustituyo también los valores. RI, ¿cuánto vale? 24. ¿Bien? Dividido RX, vale 8. ¿Bien? Newton. Newton, nunca me tengo que olvidar de unidad. Newton. Los newton con los newton se me simplifican, ¿ven? Porque están abajo y arriba. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale esto? Y bueno, tengo entonces, hago con la calculadora, 24 dividido 8, me va a dar 3. Entonces hago tangente a la menos 1 de 3. Y shift tangente, me queda 71,56 grados. ¿Sí? Esto lo hago con la calculadora, chicos. Ustedes lo pueden ver, lo pueden calcular ustedes, practicarlo después. ¿Sí? Entonces tengo mi ángulo. ¿Sí? Esa resultante va a tener un módulo de 25,29 newton. ¿Sí? Y el ángulo va a ser un ángulo de... Profe, Sí. a mí me da 3, pero al ponerle la tangente me da 0,52. Acá te da 3. Esto te tiene que dar 3, a ver. Mira. Este de acá te tiene que dar 3, ¿verdad? Sí, me dio 3. Perfecto. Ese te da 3. Ahora, hacele shift tangente a eso. 71,5. Perfecto. Es lo que yo puse ahí, mira. Ah, ahí está. Solamente, ¿por qué le puse 56? Porque yo tomé como cifra significativa una más. Pero si vos pones 71,5 está bien igual, no te das problema. Ah, ahí está, ahí está. Ah, ahora sí. Gracias, profe. De nada, utilizando un criterio de cifra significativa es lo mismo, un decimal. Por ejemplo, no me vas a redondear el 71 a 80, porque ahí sí te comiste 9 grados y hay una diferencia grande. ¿Se acuerdan cuando vimos cifras significativas? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿está bien? Entonces, ¿qué tengo yo de ahí? El paso 4, este sería el paso 4 que en el video le explicó, entonces lo voy a poner acá, paso 4. ¿Sí? En el video está el paso 2 y 3. ¿Sí? Este sería el paso 4 y este sería el paso 1. ¿Bien? Entonces, ¿para qué yo quiero calcular esta resultante? Porque como vimos en el caso del ejemplo del bombero, yo quiero saber si se me cae ese sistema o no. Si está estático o no. Bueno, evidentemente estático no está, porque si no, la resultante tendría que darme 0. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo vuelvo a mi gráfico y gráfico ese resultante acá, yo tendría este resultante aquí. ¿Sí? Con ese ángulo de 71,5 acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el peso de la mujer a mí me va a hacer una fuerza hacia arriba y se va a caer. ¿Está bien? Y el sistema se me va a caer. ¿Está bien? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito anular ese resultante. ¿Cómo hago yo? Paso 5. Paso 5. Tengo que anular la resultante. ¿Sí? Opuesta en sentido. Acuérdense que yo les dije, es igual el módulo y es igual en dirección, pero es opuesta en sentido. ¿Bien? Si yo la grafico acá, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar exactamente igual el módulo, exactamente igual en sentido, quiere decir que este ángulo interior es el mismo. ¿Sí? Me va a quedar, esto de acá va a ser 71,56 grados. El módulo dijimos que es el mismo, o sea que va a ser 25,29, ¿verdad? Pero va a cambiar de sentido. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser entonces? Negativo, ¿bien? 25,29. ¿Sí? Ahí me queda un vector que me va a hacer que mi sistema esté estático, esté quieto, no se mueva. ¿Sí? Esto en cálculo matemático físico. Si yo vuelvo mi imagen, yo tendré que copiar ese vector acá. ¿Sí? Ahí. Y el ángulo respecto del horizontal, si este es el horizontal, ¿sí? Entonces mi ángulo tendría que ser 71,56. Ese de ahí. ¿Sí? Ese es más grande. 71,56.
Así, como pone, como dijo Victoria recién, así lo hacemos más cortito, me puede entrar ahí el numerito. Bien. ¿Cómo se haría eso en la realidad? Y bueno, tengo que poner otro muchacho de estos ahí. ¿Sí? Vamos a girarlo. De acá. ¿Sí? Teniendo ese cuadro justamente de acá. Bien, ese muchacho que está ahí tendría que hacer una fuerza de menos 25,24, ¿sí? 25,24 newton, que es lo que yo calculé, y en un ángulo de ¿cuánto? De 71,59, que es el que estoy viendo acá. ¿Está bien? Ese que está ahí. Entonces, de esa forma, ese sistema se queda quieto y nada se me mueve. ¿Sí? Sería el paso 5. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Está ahí? ¿Alguna otra consulta? Obviamente, en la guía yo no le pido que me haga este gráfico de acá del dibujo. Lo único que tienen que hacer cuando yo le doy ejercicio es esto de acá. ¿Sí? Llegar hasta el paso 5, que es anular el sistema. ¿Bien? Con una contrarresultante, por así decirlo. ¿Bien? Lo que yo le dibujo esto acá, se lo hago para que ustedes entiendan, con algún ejemplo de vida real, cómo me quedaría a mí un sistema quieto, como si fuera una foto, como si no se me cayera nada. ¿Está bien? Si nosotros volviéramos al ejemplo de la grúa, ¿cómo hago para que la grúa no se me caiga? Bueno, la grúa, van a ver ustedes, si a alguno le interesa, busca, se pone a ver, tienen contrapesos, ¿sí? Son esos que ustedes ven ahí. ¿Bien? Esos contrapesos son masas de hierro grande, fíjense que se ve ahí, que se van agregando. Si yo tengo que estirar mucho el brazo, voy agregando mucho peso ahí. ¿Sí? De tal forma de que esta componente W, que el peso de la grúa se me venga más grande. Mientras yo más peso le agrego atrás, como si fueran las mancuernas del gimnasio, se las pongo todas atrás y este componente se agranda cada vez más. Entonces yo puedo estirar más ese caso. ¿Bien? Si alguna vez han visto en las grúas chiquititas también, como esta que está acá, van a ver que el contrapeso lo lleva atrás también, ¿ven? ¿Y qué es lo que son? Fíjense, son como las mancuernas de gimnasio, son pesas. ¿Sí? Se las ponen atrás y le empiezan a sumar. Mientras más pesado se hace lo que yo tiro de acá, entonces más peso tengo que meterle atrás. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la resultante de mi sistema no me gane el peso de la grúa. Eso mismo que yo estoy haciendo con esos contrapesos es lo que estoy haciendo cuando le pongo yo otro acrobata acá para que me aguante ese peso resultante. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de Superprof que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.